Hoy en Cara a Cara analizamos lo que nos deja el segundo debate a la gubernatura, desde el formato hasta lo que dijeron algunos de los candidatos, y conversamos con el doctor Eduardo González para que nos dé su opinión. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Cara a Cara. Yo los saludo desde Puerto Vallarta, después del segundo debate a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y que ha dejado muchas discusiones, muchos debates posteriores sobre el formato, el modelo por el que se apostó en este segundo debate a la gubernatura, algunas de las propuestas, la poca posibilidad de generar réplicas y contraste que tenía el formato, y por supuesto las mejoras y adecuaciones que se tienen que hacer de cara al tercero, que será en Lagos de Moreno el próximo 10 de junio, y también pues la mejora en el formato y en los tiempos de cara a debates posteriores en nuestra entidad para gobernador, o en 3 años para presidentes municipales. De entrada, aclarar algunas cosas que tienen que ver con el formato. El formato de entrada fue una propuesta que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que aprobó la comisión de debates a través de sus distintos espacios, y lo que buscaba era construir un espacio de intercambio de ideas entre los moderadores y los candidatos, partiendo del hecho de que en el primer debate ya había existido posibilidad de que los candidatos contrastaran algunos de sus proyectos, que fuera un primer debate en donde el moderador se dedicara a pasar el uso de la voz, pero que tuviera poca interacción con los candidatos, y que en este se le quería dar mayor protagonismo a las preguntas que pudieran hacer los moderadores y que pudieran responder los candidatos. Se acordó, por lo tanto, un formato en donde el moderador tenía una primera intervención donde planteaba 1, 2 o 3 preguntas por un espacio no mayor a 1 minuto, y después de eso tenía el candidato 1 minuto y medio para responder a los cuestionamientos, a las preguntas que le lanzaba el moderador, para después pasar a un periodo de más, se puede decir, barra libre de tiempo, 2 minutos y medio, en donde los moderadores y el candidato interactuaban sobre la base de pues aclarar algunos puntos, hacer repreguntas, incluso si ya estaba respondida las preguntas iniciales, poder pasar a algunos de los otros temas que se plantearon. Los temas eran muy extensos. El primero tenía que ver, o el primer eje tenía que ver con cultura, salud y deporte, es decir, 3 temas muy extensos, 3 temas muy amplios de la opinión pública, en donde existen pues cuestionamientos constantes, temas que se colocan sobre la mesa en los medios de comunicación. Nosotros, como moderadores, Sonia Serrano, Raúl Frías y un servidor, decidimos darle el mayor tiempo posible, el mayor número de minutos y preguntas al tema de salud, no solo porque la salud es una de las prioridades más importantes de los gobiernos, de las familias y del digamos de la vida pública en Jalisco, sino porque en los últimos meses, en el último par de años, ha habido pues una serie de casos de presunta corrupción que han surgido precisamente de la Secretaría de Salud Jalisco y que vinculan directamente al exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada, y que por lo tanto sentíamos que teníamos que poner especial énfasis en el primer eje en las preguntas relacionadas a salud. Así lo hicimos con los candidatos, tratando también de asentar los puntos débiles de los programas, de las trayectorias, o algunos de los elementos que no habían quedado suficientemente explicados de los proyectos
de los candidatos. Al final, los moderadores trabajamos las preguntas en conjunto y después decidimos los tres quién tenía que hacer qué pregunta. Es decir, Sonia Serrano pudo haber trabajado una pregunta y al final la hice yo, o al contrario, yo pude haber trabajado alguna y al final la realizó Raúl Frías. ¿Por qué? Pensando en la pluralidad, en evitar parcialidades, evitar filias, fobias de parte de los moderadores, y por lo tanto creo que ese primer bloque lo que tenía de objetivo era precisamente colocar el tema de salud sobre la mesa. También estuvo cultura presente con el tema del presupuesto, salió el papel de la cultura y la relación con la Universidad de Guadalajara, y con, digamos, réplicas y contrarréplicas que pudieron hacer, en este caso, candidatos y moderadores. El segundo eje tenía que ver con infraestructura y obra pública, es decir, todo lo que gasta el gobierno, qué tal lo gasta, si existe o no transparencia a la hora de ejecutar los recursos públicos, cuánto se gasta en inversión pública en Jalisco, por qué se han detonado algunos proyectos y otros no, y también quisimos ahí ser muy puntuales con los candidatos a la hora de pedirles que nos explicaran las cuentas que están detrás de sus propuestas. Si hemos visto los proyectos y las propuestas que han presentado los candidatos, nos daremos cuenta que siempre en campaña es muy fácil prometer líneas de tren ligero, líneas de BRT, proyectos de toda magnitud, y sin embargo después cuando nos vamos a los pesos y centavos, cómo van a sacar ese dinero para poder invertir en las cosas que prometen en campaña, nos damos cuenta que tienen poca idea de dónde sacar esos recursos. Por eso decidimos centrarnos, enfocarnos en la posibilidad de que los candidatos explicaran de dónde iban a sacar los recursos económicos para pagar los proyectos de infraestructura y gasto público a los que se están comprometiendo en su campaña. Y el tercer bloque, que también implicaba un desafío, porque el tema de los derechos humanos es tan extenso como uno quiera que sea. Los derechos humanos pueden ser definidos de forma mucho más acotada o pueden ser definidos de forma mucho más amplia, y por lo tanto la definición misma o la conceptualización misma de los derechos humanos, pues de alguna forma provoca que se incluyan algunos temas o se dejen de lado otros en el debate. Nosotros decidimos apegarnos a una definición mucho más amplia de los derechos humanos, una definición que pueda ir desde lo que significa los desaparecidos, un tema importante para la entidad que hemos estado pendiente en las últimas semanas y que afecta a más de 3,000 jaliscienses que están en este momento no localizados o desaparecidos, hasta asuntos que tienen que ver con el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, de acuerdo a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta, por ejemplo, el derecho humano a un salario equitativo, un salario igualitario entre hombres y mujeres. Decidimos abarcar, digamos, recargarnos en una definición más amplia de los derechos humanos, precisamente para que muchos de los temas que también están en la discusión pública actual puedan tomarse y tuvieran respuesta de parte de los candidatos. Ha habido comentarios de todo sobre el debate de ayer, desde quien le gustó el formato, desde quien por el contrario no le gustó el formato, y quien critica la labor de los moderadores, quien aprueba la labor de los moderadores. Creo que es natural que existan estas discusiones porque es un formato nuevo, un formato en donde se trata de innovar. Por supuesto que hay reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera tiene que ver con el papel que tienen las réplicas. Creo que es importante que en los próximos debates sí existe un papel activo de los moderadores, pero que haya un tiempo, como sucedió en el debate presidencial, para hacer las réplicas correspondientes, es decir, para que sea un debate en todos los términos de la palabra, pues tiene que haber réplicas, tiene que haber posibilidad de contrastar, y este formato, si bien permitía profundizar entre el moderador y el respondiente, el debatiente, al final complicaba un poquito las réplicas porque no existía tiempo, tenían los candidatos que ser
hábiles, que ser tenaces para poder colocar las réplicas o responder algunas acusaciones sobre la mesa. Segundo, el papel o no de los moderadores en ser críticos, explicativos o facilitar las respuestas de los candidatos. Creo que cuando pones tres moderadores que tienen distintos estilos, distintas formas de entender la relación con un entrevistado, con distintas formas de tratar la información, pues se complica llegar a una forma unívoca, una forma homogénea de plantear los temas. Por lo tanto, los moderadores nos pusimos de acuerdo para colocar temas generales sobre la mesa, colocar temas particulares sobre todo en las réplicas, tratar sobre todo de corregir a los candidatos cuando se desviaban de la pregunta o del tema que habíamos planteado, pero tampoco caer en un excesivo intervencionismo a la hora de relacionarnos con los candidatos. Es decir, sí, tratar de conducir el debate, conducirlo a los espacios que nosotros creemos que responden mejor las preguntas que tú tienes en la cabeza, pero tampoco caer en un intervencionismo complejo. Hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que valorar después del debate. Creo que hemos avanzado de poquito en poquito. El debate que hubo en el Tecnológico de Monterrey la semana pasada también lo constata. El primer debate tuvo mayor capacidad de réplica y contrarréplica de parte de los candidatos. En este hubo más posibilidad de interactuar entre los moderadores y los candidatos. Creo que de poquito en poquito vamos dando pasos hacia tener mejores debates. Tenemos que formalizar con mucha claridad los formatos, darle mucha mayor interacción, mucha mayor libertad, pero definitivamente este modelo puede ser a futuro mucho más atractivo si se perfecciona que los debates que teníamos en la elección pasada. Solo hay que voltear la vista atrás y ver los debates que teníamos en 2002 y nos vamos a dar cuenta que estos son totalmente distintos. 9 de la mañana con 17 minutos, estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta, luego del segundo debate por la gubernatura del estado. Escríbenos, está abierto el WhatsApp, al ratito voy a leer tus comentarios al 33 18 80 76 41. A la vuelta platicamos con el doctor Eduardo González, analista político, profesor del Tecnológico de Monterrey, para que nos comparta sus opiniones sobre lo que fue ayer el segundo debate por la gubernatura. 9 de la mañana con 21 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos en el 91.5 de FM. Los saludamos desde Puerto Vallarta. Ayer fue el segundo debate entre candidatos a la gubernatura del estado en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, aquí estamos listos para conversar, analizar algunos de los datos que nos deja este segundo debate. Saludamos al doctor Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo hasta Puerto Vallarta. ¿Qué tal el calor? Pues duro el calor, Eduardo, pero muy bien. Aquí contentos para platicar contigo el debate. Bueno, de entrada algunos comentarios. Yo el primer segmento traté de explicar un poquito el formato, lo que se había aprobado, algunas dudas que también surgieron en las redes sociales. No sé qué balance haces, Eduardo González, de lo que significó este segundo debate. Bueno, pues en principio me parece que el formato del debate, no este en particular, sino ya el ejercicio mismo del debate, a muy pocos años de haberse iniciado en nuestra vida democrática electoral en México, a mí me parece que ya está agotado. No tanto por el formato, puede variar, el de ayer mucho más ágil, más dinámico, pero de todas maneras me parece que lo que sí está agotado es el contenido del debate. Me parece que todos los candidatos pues llegan con la idea de cumplir, llegan con la idea de que es un momento más dentro de su campaña electoral, y en ese sentido, pues le bajan no solo la calidad al ejercicio, sino también las expectativas que puede generar en el contexto electoral. Sí, yo creo que ahí lo interesante, Eduardo, es, a ver, yo creo que
los debates son espacios que maximizamos o que le damos excesiva importancia, cuando lo que nos demuestran muchos estudios es que difícilmente veremos que se muevan excesivamente las tendencias y muchas veces las anécdotas son más importantes que los datos reales, pero sí creo que en la medida en que somos una democracia muy joven, una democracia con muy pocos debates, llevamos realmente con debates vivos como tal desde los 90s, tal vez si presionamos por la posibilidad de que existan mejores instrumentos, mayor libertad a la hora de hacer ejercicio, que se vayan perfeccionando, que existan espacios de réplicas, pues más allá de que puedan algunos candidatos decepcionar o no, creo que el formato sí puede llegar a tener un impacto sobre la calidad de información que se coloca sobre la mesa, ¿no? Sí, puede ser, aunque de todas maneras a mí me parece que, bueno, son varias cosas. La primera, la sociedad sí está sobredimensionando el impacto que pueden tener los debates. Creo que sigue faltando tiempo para que realmente se expongan ideas mucho más claras sobre el qué hacer y cómo hacer en los ejercicios de gobierno, y desde luego que me parece que son muchos candidatos los que aparecen en el formato, de tal manera que cuando vuelven a tomar la palabra, yo ayer estuve tomando el tiempo y pues había unos candidatos que tardaban hasta 20 o 25 minutos en volver a salir. Totalmente. De tal manera que cuando salen, pues no solo no recuerdan lo que dijo la última vez, sino que muchas veces los comentarios que van a hacer ni siquiera tienen sentido con respecto a lo que en ese momento se está discutiendo. ¿Por qué? Pues porque me parece que llevan un script ya muy bien establecido, más allá de las preguntas, por ejemplo, que ustedes realizaron, pues en la gran mayoría de los casos no fueron contestadas. Incluso pues, había un ejercicio ahí de ignorancia tácita sobre lo que les preguntaban y se ponían a hablar lo que ellos llevaban preparados. Y en ese sentido me parece que si se va a seguir llevando a cabo los debates, debería de cambiar el formato. Yo apoyaría la idea de que ya para un tercer debate, pues solo fueran los punteros, los dos o tres primeros, tal vez, en donde se pueda con mayor tiempo realmente generar una confrontación entre los candidatos que le permitan a la gente tener elementos más claros para poder decidir en una elección. Sí, fíjate, Eduardo, que yo ahí sería interesante también hacer un comentario explicativo para la gente que nos escucha, y es que lo que nosotros acordamos y en base al formato de debate que aprobaron en el IEPC y el reglamento que hay en el debate, nosotros nada más podíamos interactuar con los candidatos hasta el segundo espacio, es decir, nosotros lanzábamos la pregunta y el primer minuto y medio los candidatos y sus representantes de partido se protegieron de tal forma en que nosotros en ese minuto y medio, después de la primera pregunta que lanzábamos, digamos que no podíamos intervenir, no podíamos reconducir la respuesta del candidato, porque eso se había acordado, eso se había palabrado, y por lo tanto, bueno, fue una salvedad que pusieron los partidos políticos a la hora de aprobar un debate un poquito más abierto para que nosotros pudiéramos interactuar con los candidatos. Entonces de pronto se complicaba porque lanzabas una pregunta, veías que el candidato te respondía por donde quería, y ya después cuando querías reconducir, pues ya era en el espacio de la réplica, en donde pues ya habían pasado 2 minutos o hasta 3 minutos desde que habías lanzado la pregunta. Creo que algo que no le tenemos que tener miedo en democracia, más allá de lo que significa para la producción en la televisión y la preparación, pues es que también si tú ves que desde el principio el candidato se está yendo por otros lados, pues que tengas posibilidad también en momento real y en el momento adecuado de decirle, candidato, si quieres hablar de esto, habla, pero primero responde la pregunta que te lanzan los moderadores, ¿no? Sí, en ese sentido, pues yo creo que aunque hemos avanzado en cuanto a los formatos de los debates, siguen quedando a deber para pues que se genere realmente una discusión mucho más a fondo, de mayor confrontación, no solo entre los candidatos, sino entre los participantes. De todas maneras, a mí me sigue pareciendo, Enrique, que
las tendencias y las preferencias Sí. para el votante realmente, por lo menos en esta elección, para no irnos a otros ejercicios, en esta elección están prácticamente iguales a partir de las primeras encuestas que tenemos hasta las últimas, en donde pues realmente los que van adelante lo siguen haciendo, los que van muy atrás ahí se mantienen, y en ese sentido pues yo lanzaría la pregunta de, bueno, realmente qué impacto negativo, significativo desde luego, pudiera tener, por ejemplo, haciendo un poco al abogado del diablo, que el puntero Enrique Alfaro no asistiera al tercer debate. O sea, realmente esos 15 o 20 puntos de diferencia, Pues muy poco, ¿no? Con respecto al segundo lugar, ¿se verían realmente mermados o no? Porque me parece que el ejercicio no está dando para que las tendencias se modifiquen de manera sustancial. Sí, que yo creo que ahí, Eduardo, no sé si es tan culpa de los debates o de que ya vemos en varias de las elecciones que tenemos frente a nosotros, pues tendencias de voto muy, muy claras y muy determinadas, porque si te fijas, también en las elecciones en otros países no vemos que los debates muevan demasiado como tal. Yo más bien creo que la pregunta que nos debemos de hacer en torno a los debates es, ¿los debates generan información de calidad o no? Si generan buena información, eso significa que son debates interesantes, que son debates con formatos ágiles, y creo que todavía tenemos un trecho muy largo por caminar para tener debates con ese nivel de información y con la calidad de información que necesitamos para que de alguna forma sea información útil para que los ciudadanos puedan tomar la decisión sobre su voto. Antes de despedirte, Eduardo, ¿quieres destacar algo, alguna respuesta que te haya llamado la atención? Algo que tiene que ver con quién ganó el debate, quién perdió, a quién viste mejor que en los ejercicios pasados. Yo creo que lo que más me llamó la atención es la disparidad que existe entre todos los candidatos en relación a los dineros del Estado. Es la verdad de llamar la atención cómo todos manejan cantidades diferentes en relación a un mismo rubro, ni siquiera coinciden con las cantidades que da el gobierno del Estado, y ya no se diga las cantidades que dan entre cada uno de los candidatos. Entonces me parece que varios de ellos están con información que no tiene sustento. Habría que ver finalmente cuál de ellos es el que tiene la información más real relacionada a los dineros del Estado. Y por otro lado, me sigue pareciendo que las propuestas de todos ellos, ni siquiera en tiempo ni en dinero, son capaces de llevarse a cabo. Superan por mucho los 6 años que podrían estar en el gobierno, y ya no se diga que superen la poca capacidad financiera que va a tener el Estado durante los siguientes 6 años. Eduardo González, te agradezco mucho estos minutos y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un saludo, hasta luego. Está el doctor Eduardo González analizando algunos de los temas del debate. Lamentablemente que eso no es lo mejor, se está discutiendo más sobre formatos y sobre el papel de los periodistas que sobre la información que dejó este segundo debate a la gubernatura. Yo me despido desde Puerto Vallarta, pero vamos a dejar una entrevista que hicimos hace algunos días con especialistas en materia de derechos humanos, uno de los temas que se discutió a fondo en el debate y donde surgieron temas interesantes que pueden un poquito dimensionar lo que significa la crisis de derechos humanos que se vive en Jalisco. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso en Cara a Cara. Hoy analizamos el informe que presenta esta mañana el CEPAD, el Centro de la Justicia para la Paz y el Desarrollo, que ya desde hace muchos años, desde una perspectiva amplia, el CEPAD nos muestra una fotografía de los avances, retrocesos y extravíos en materia de derechos humanos. Es un informe que también nos permite contrastar
la fría realidad que de pronto se expone en sus páginas frente a las cifras que en muchas ocasiones colocan las autoridades en el centro del debate público, o incluso el defensor de los derechos humanos, el ombudsman. Hoy platicamos sobre el ejercicio con Paola Lazo, activista en materia de derechos humanos. Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las y los radioescuchas. Buenos días, Augusto. Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Como todos los miércoles, aunque hoy en jueves. ¿Cómo estás, Augusto? Todos los miércoles, cuando caen jueves. Cuando caen jueves los miércoles tienes que venir. Claro. No hay otra. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, Paola, buenos días. Paola, platícanos un poquito del informe, de dónde surge, cuántas ediciones van y cuál es el objetivo que buscan con el informe. Mira, el objetivo que buscamos con el informe es justo colocar en la mesa la situación de los derechos humanos en Jalisco. O sea, poner a la mano del lector y de las lectoras lo que vemos como prioritario de atender, o lo que ha tenido como más movilización o más problemáticas de atención en términos de la violación a los derechos humanos en el estado de Jalisco, y también, ¿por qué no?, en donde ha habido avances en la materia y en donde ha habido buenos procesos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un poco le damos seguimiento a las temáticas de derechos humanos a nivel local, y convocamos a organizaciones o a activistas que le han dado seguimiento a temas muy específicos que han sido muy álgidos o que han tenido como mucha repercusión a nivel local, para que colaboren con nosotros, ¿no? Y año con año ya tenemos más de 10 años, este es el 11º año en el que publicamos el informe, que hacemos esta recopilación, y lo que hacemos es dialogarla, compartirla y ponerla a discusión, para que siente un precedente de que por lo menos una vez al año estamos reflexionando con la comunidad local sobre estas temáticas tan importantes. El CEPAD no hace todo el estudio. Ajá. Lo que dice, estos son las principales discusiones que debe haber sobre derechos humanos. Algunas le tocará hacerlas al CEPAD, pero el resto más bien se apoya en activistas, académicos, gente que le ha dado importancia a estos temas en el último año. Así es. Augusto Chacón, ¿por qué es importante el informe de CEPAD? Mira, Enrique, a principios de los años 2000, los derechos humanos en Jalisco, y también a mediados de los 90, ya tenían un buen auge. Y el CEPAD comenzó a hacer su trabajo un poco con comisiones de derechos humanos que estaban más o menos intentando hacer bien las cosas. Sabemos que a partir de los sexenios de Paco Ramírez Acuña y de Emilio González Márquez, la comisión se despersonalizó, pasó a ser una instancia de gobierno que cumplía con el expediente, ni siquiera con lo mínimo. Es decir, hacía simulaciones respecto a recomendar, respecto a dar seguimiento, pero dejó de ser una referencia importante para los derechos humanos. Y lo central aquí es que no son los derechos humanos por sí mismos, los derechos humanos como un eje articulador de las relaciones entre la sociedad y sus gobernantes. Eso era lo relevante. Y en medio de este oscurantismo en el que cayó la defensa oficial de los derechos humanos, el discurso oficial, la didáctica de los derechos humanos, el CEPAD mantuvo su actividad. No solo como quien mira a los derechos humanos, sino atendiendo casos específicos de violaciones de derechos humanos. Yo me atrevo a decir que es una de las organizaciones con activistas que de ninguna manera han pasado al otro lado, que de ninguna manera, sin clausurar el diálogo, se han ido a ver si el gobernante es condescendiente, a ver si el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se presta. No, ellos han seguido con una línea, ellos y ellas, porque son hombres y mujeres los que la componen, los que componen el CEPAD, se han mantenido en una línea y son un referente muy importante, no solo en lo que se refiere a derechos humanos, sino en esa manera ciudadana, intensa, de defender una causa que nos atañe a todos. La etapa oscura que dices es la de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Sí, frente, por supuesto. Que fue una década, ¿no? Por supuesto. Y bueno, antes con Barba, él era un gran conocedor de derechos humanos, pero le comenzó a faltar ese empaque que se necesita, dado que la comisión no tiene dientes, como suele decirse, el empaque de quien preside y su prestigio moral son los que le dan validez y consistencia a las recomendaciones, y eso lo empezamos a perder ahí, sin que Barba fuera un mal presidente, pero le faltaba esa otra dosis de ser aguerrido que no sucedió. Y por supuesto, Felipe Álvarez Cibrián vino a dar al traste con lo que había ahí, ¿no? Para quien nos escucha, Paola, y que de pronto escucha en radio, en tele, en periódicos, lee la palabra de derechos humanos o el concepto de derechos humanos, lo lee por todos lados, se utiliza muchas veces para una cosa y para la contraria en la misma discusión. ¿Qué son los derechos humanos? Que nos expliques al auditorio. Mira, los derechos humanos son
defensa de las garantías, empezaron siendo la defensa de las garantías individuales, ¿sí? De lo que tiene que ver con, primero que nada, la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano. Empezaron desde una movilización más política, como derechos más civiles, y han ido evolucionando hacia derechos más sociales, culturales y colectivos, ¿no? De la colectividad, y por eso ahora ya no se llaman derechos o garantías individuales, sino derechos humanos, porque queremos que protejan la amplitud más amplia de la humanidad, ¿no? Los colectivos, sobre todo los pueblos vulnerados, los pueblos marginados, los grupos en situación de vulnerabilidad y de riesgo, ¿no? Tiene su historia evolutiva desde, sobre todo el auge más fuerte desde la Revolución Francesa, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Hombre en ese entonces y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en medio de la Revolución Francesa, y a partir de ahí empieza a haber un movimiento de defensa buscando formas también y acuerdos para convivencias distintas, para convivencias más pacíficas que nos permitieran tener relaciones más armoniosas entre unos y otros, y que no fueran imposiciones de la autoridad y abusos de poder por parte de la autoridad hacia el ciudadano o la ciudadana, ¿no? Cada que discuto, Augusto Chacón, este tema en este espacio, me llegan muchos mensajes diciendo: a los únicos que se les respetan los derechos humanos en Jalisco es a los delincuentes. ¿Por qué existe esa idea en la sociedad de que los derechos humanos parece que están más vinculados a los delincuentes que a la ciudadanía en general? Existe esa idea porque la comenzaron a pasar perversamente algunos gobernantes y algunos personajes de la iniciativa privada, diciendo los derechos humanos están inhibiendo la debida justicia, la justicia de los buenos, quitarse la justicia responsabilidad de quien quitarse la responsabilidad. Para los radioescuchas será muy interesante recordar que así como los derechos humanos fueron satanizados como los responsables de lo que sucedía en términos de justicia y de seguridad, ahora es el nuevo sistema de justicia. Es decir, siempre va a haber un elemento externo a las autoridades responsables para culpar de las cosas. Los derechos humanos pasaron por ese negro periodo justamente por desinformación, por interés perverso de quien le convenía decir, no, pues defienden a delincuentes. Hay que recordar y el ombudsman. Que también abonó, yo lo tuve muchísimas veces en entrevistas, abonó esa idea de que solamente se le respetan los derechos humanos a los delincuentes. Que es un asunto perfectamente equivocado, y hay que puntualizar que los derechos humanos los violan las autoridades. A quien sea. A quien sea. Y, por supuesto, quien está más propenso a que violen sus derechos humanos, es decir, sus derechos a ser digno, a ser tratado con el debido proceso, por más delincuente que sea, pues son justamente los malhechores que caen en manos del gobierno, que no solo los quiere culpar, sino ya sabemos de la tortura, ya sabemos de confesiones obligatorias, y a esos, por supuesto, recurrían a decir, oigan, independientemente de mi estatus jurídico, yo tengo una dignidad que ustedes deben respetar para que mi proceso, culpable o no, corra como marcan las normas. Ahí está el caso del Kevin. Bueno, ahí está el caso del Kevin. O de Florence Cassé. Pero fíjate, ahí el debate no tendría que ser si tienen o no derechos humanos delincuentes. Todos tenemos derechos humanos, así incluso cuando seamos condenados o incluso si estamos en prisión. El debate es por qué las autoridades no hacen bien su trabajo, y eso permite que delincuentes salgan. Y lo distraen a partir de decir, no, bueno, yo trato de encerrar a los malhechores, pero bueno, estos de los derechos humanos. No es así. Es un pretexto, como ahora lo vemos con el nuevo sistema de justicia. También Calderón lo hizo, ¿no? Sí, también, discurso, por supuesto. Sorprendentemente, siendo un egresado de la Escuela Libre de Derecho. Paula Lazo, 2017 en materia de derechos humanos, ¿cómo lo podemos caracterizar en Jalisco? ¿Hay alguna definición que nos pudieras dar de cómo estuvo este año en materia de derechos humanos? Este año estuvo gravísimo. El pasado, más bien. Bueno, el año pasado, estamos presentando ahorita el informe, pero el informe del transcurso del 2017, y seguimos un poco con esa mirada en este 2018, y yo diría que es un año de gravísimas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Un año de una situación de una violencia exacerbada, ¿no? Que ha ocasionado que el ambiente y el contexto en el estado de Jalisco sea un contexto de suma vulnerabilidad y de sumo riesgo por la violencia tan fuerte y tan grave que se vive, ¿no? Entonces, las autoridades, con el pretexto de erradicar la violencia, con el pretexto de aminorar y de controlar esa violencia, han sido en muchísimos casos abusadoras, pues, de los derechos humanos de la población, ¿no? Y han
también roto, digamos, o no han sido capaces de garantizar la seguridad y la vida digna y la vida de calidad de las personas, que también es no solo no violentar los derechos, sino también garantizar condiciones de vida digna. Es parte de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y en Jalisco eso no ha sido posible. ¿Vamos para atrás en materia de respeto a los derechos humanos? Vamos para atrás. Yo digo que en muchos aspectos sí, por la situación de la violencia, ¿no?, que se vive. Pareciera que en el discurso y en las intenciones, ¿no?, se están creando instancias, o sea, en términos de normatividad, se han creado buenas leyes, se han creado buenas normas, se han creado programas, ¿no?, que tienen la intención de proteger y de garantizar estos derechos, y sin embargo, ¿no?, la situación de violencia ha rebasado de tal manera a las autoridades que no han podido atender adecuadamente, y también en muchos de los casos, por ejemplo, con el caso de la violencia hacia las mujeres, las mismas autoridades mantienen la violencia de género, por ejemplo, y replican este sistema que resulta violentador hacia las mujeres, por ejemplo. Entonces son sistemas que luego, o inercias que han sido como muy difíciles de ir transformando y de ir cambiando, ¿no? Vamos al corte, seguimos platicando sobre este tema. Platicando con Paola Lazo, con Augusto Chacón, sobre el informe 2017 del CEPAD en materia de derechos humanos. Nos quedan algunos minutos, Paola. ¿Qué otro tema es importante? Ya hablamos de violencia contra las mujeres, desaparecidos, por ejemplo. Supongo que es un asunto importante en el texto. Sí, por supuesto que es un asunto importante. Hay un artículo muy interesante de Ana Chiñac, que ella es abogada, colaboradora del CEPAD, y habla sobre la necesidad de legislar la declaración de ausencia por desaparición, ¿no? Y entonces hace un recuento muy interesante sobre el impacto que tiene la desaparición y el vivir con una experiencia de tener a un familiar, a un ser querido desaparecido, y la situación de vulnerabilidad en la que están las familias y además esta parte de personalidad, esta falta de personalidad jurídica, de reconocimiento de la personalidad jurídica del desaparecido, que deja desprotegidos a los hijos, a la esposa, a los padres, a todos los familiares que dependen de su apoyo, ¿no? Entonces, y eso confunde los protocolos, perdón, Paola, porque para casos de secuestros, desaparecidos, se tendrían que aplicar protocolos distintos, porque estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Claro. En un secuestro, lo más seguro es que la comunicación sea rápida, relativamente rápida, entre 12 y 24 horas con los familiares, y en los desaparecidos se aplica el mismo secuestro, pero el mismo protocolo de si fuera un secuestro. Y a veces esas 24 horas primeras para poder determinar a una persona no localizada, pues son fundamentales para encontrarlo con vida. Por supuesto. O sea, que no solamente un cambio en la ley, sino que también eso implicaría protocolos, implicaría formas de actuación. Claro, ¿no? claro. Y es un poco lo que relata el artículo, ¿no? Y señala cómo, a pesar de que desde el 2013 se tipificó el delito de desaparición, el Estado de Jalisco todavía no legisla, ¿no? En cuanto a la declaración de ausencia, ¿no? Y cómo entonces esta falta de tener una normatividad específica deja en el limbo, ¿no?, a la persona con desaparición, porque además no se sabe nada de ella, y a los familiares, ¿no? Y cómo impacta. Entonces, todo este proceso burocrático, y que es toda una tortura también, y una peregrinación para los familiares, de por sí de estar viviendo la ausencia, el dolor de tener este duelo inconcluso, este duelo congelado, ¿no?, por el que están viviendo. Es durísimo. Además, todos los trámites, ¿no?, y tener que corroborar que efectivamente son los familiares, que efectivamente es y que llega alguien que te diga, no, es que tu hijo, tu hija andaba en esto, tenía estos problemas, ya lo investigamos, nos dimos cuenta que le llamó a tal persona. Sí, para las familias es terrible. Puede ser el peor martirio que existe en vida, ¿no? Ni siquiera imaginarlo podemos. Si cuando un hijo no se reporta en una hora, ya está uno sacando conclusiones, no saber durante días qué pasó, estar en esa incertidumbre, son de esos casos que nos sirven para entender que vivimos en una sociedad y que si no nos hacemos cargo del dolor de los otros, nunca vamos a salir adelante. No es de los otros, es nuestro y nos atañe. Y si nos podemos poner en sus zapatos, vamos a ser muy contundentes, como tú lo has sido en distintos casos, para presionar a la autoridad. Porque la autoridad tiene que resolver ese dolor. No es un asunto jurídico, no es solo el proceso, es ese dolor para el que nos dimos gobiernos, para el que nos dimos autoridades, el que queremos evitar. 3.060 desaparecidos reconoce la autoridad. Paola, ¿hay alguna cifra negra aquí, algunos desaparecidos que la autoridad no reconoce?
Sí, mira, los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, del 2017 son 3.762 personas desaparecidas, y 1.380 pendientes de ser encontrados todavía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la ¿5,000? No. De esos, son 1.380 pendientes, ¿no? En este contexto, la Fiscalía ha reconocido, Indolencia haya reconocido que desde la tipificación de este delito del 2013 todavía no se ha emitido ninguna sentencia por este delito y no se ha abierto ni siquiera ninguna averiguación por este delito, ¿no? Entonces, ahí está también lo que hablábamos de cómo están de rebasados por las situaciones, y nosotros que hemos acompañado en muchos de los casos a las familias que han tenido experiencia de familiares con desaparición, son las propias familias las que están tomando por sus manos la búsqueda, ¿no? Sí. Esa parte es terrible, esa parte es dolorosísima, ¿no? La lentitud en los procesos, el sistema tan burocrático con el que seguimos conviviendo día a día, hacen que además sea mucho más difícil, ¿no? Acompañarlos adecuadamente. Apenas hace 2 días se nombró al fiscal de desaparecidos, ¿no? Esperemos que sea un buen augurio, que sea una persona que no estaba trabajando dentro de la fiscalía y que por lo menos tenga esta objetividad y aires nuevos y criticidad y firmeza, ¿no? Y esperemos además, como decía Augusto hace un momento, que de veras tenga los recursos institucionales para poder meter el diente, ¿no? Porque si no, con todo el respeto, 17 millones de pesos, Augusto, no sirve para nada. No es nada, y la autoridad nos obliga a contrastar otros presupuestos para cosas perfectamente banales. Así que hay que tener cuidado. Esta sanción que podemos hacer puede mudar el estado de cosas. La relación con las organizaciones sociales, ¿has visto una diferencia con el pasado? En lo que me ha tocado a mí en lo personal y a través del CEPAD, han tenido como intentos de acercarse, pero no se han acercado. Yo todavía no veo como gestos y señales, como cerraditas de ojo, pero todavía no veo ¿no? acciones concretas en donde haya una formalización, y también hay mucha desconfianza por parte de las organizaciones de la sociedad civil, entonces por ahí estamos como también, yo creo que un poco reticentes. A la colaboración. Augusto, gracias, como siempre. No, al contrario, Enrique, muchas gracias, un placer estar aquí. Paola, mucho gusto. Paola, gracias. Gracias a ti, Enrique, gracias, Augusto. Hasta mañana a las 9 de la mañana estamos en Cara a Cara.